Saludo cordial, abrazo fraternal para todos ustedes en cualquier lugar del mundo, a quienes nos están escuchando a través de radiointegral.org, a través de Facebook, nos están viendo, y quienes están participando a través de Meet. Nuestra anfitriona oficial, Lina María Gutiérrez, desde el barrio Morichal, barrio satélite aquí en la ciudad de Cali. Lina María. Hola, muy buenos días. Les saluda Lina Gutiérrez desde Cali, Colombia. Aquí lista para seguir aprendiendo. Le damos la bienvenida a todos los oyentes que se unen a través de las diferentes redes sociales, como lo es Facebook, y a través de Radio Integral, por supuesto, los que se unen a través de Meet, y a nuestros comentaristas, la hermana Dolores, Diana Carolina, don Carlitos y don Antonio. Bienvenido, adelante con su saludo. Muy buenos días, Pastor Osvaldo, hermana Lina. Aquí estamos hoy después de un fin de semana lluvioso. Anduvimos batallando porque la ciudad de Mexicali no está preparada para las lluvias. Así que ayer anduvimos navegando ahí por las calles llenas de agua. Pero gracias a Dios, aquí estamos con la victoria. Un saludo a mi hermano Osvaldo, hermana Lina, mi hermana Emilce, Diana Carolina. Y para cada uno de mis hermanos, no sé si está mi hermano Antonio ya. Un saludo desde Mexicali, Baja California. Creo que hoy ya no va a estar lloviendo, así que pues estamos contentos. Adelante. Ya, aquí estoy. Hola, muy buenos días. Bueno, buenas tardes por hora de acá. Desde acá, desde la República Federal de Chile, les saluda Diana Carolina Ramírez el día de hoy. Un saludo muy especial para todos. Bueno, para el pastor Osvaldo, para Lina, hermana Dolores, Antonio, Carlito, a todos los oyentes de Radio Integral, a todos los que están conectados por Meet, a la pastora Emilce y los que están conectados también por Facebook y las diferentes redes sociales. Un abrazo grande. Acá estamos, gracias a Dios, con un clima bastante fresco, porque por acá también las temperaturas se han elevado bastante, pero bueno. Hoy Dios nos premió con un día fresco. Adelante. Muy buen día para todos, que Dios los bendiga grandemente. Yo también los saludo desde la ciudad de Cali. Mi nombre es Carlos Zúñiga. Me place mucho estar con ustedes en el día de hoy. Y un saludo también muy cordial para todos los que están aquí presentes, conectados por mí, y a todos los que nos escuchan por todas las aplicaciones, por todas las redes. Un saludo muy cordial para Diana Carolina, para la hermana Dolores, para Lina Gutiérrez, para el pastor, para don Antonio, para la hermana Dolores, para Jacqueline, para nuestra pastora Emilce, y para Francisco, para doña Georgina, que también lo conectada. Un saludo muy afectuoso, muy cordial para todos ellos. De nuevo, adelante. Muy buenos días, les habla Antonio Bolívar desde Cali, Colombia, barrio Villa del Mar. Bueno, hoy un día soleado, hemos tenido buena temperatura. Bueno, aquí en la casa, pues, adentro está fresquito, es como si hubiera aire acondicionado, pero es el aire que Dios nos regala. Bueno, agradecido con todos ustedes por estar aquí pendiente a esta hora y hagan sus preguntas y así aprendemos todos. Adelante, pastor. Bueno, pues para todos, muchas bendiciones de Dios. Estamos en este recorrido de la carta a los Romanos. Aquí estoy calientico, 32 grados centígrados donde me encuentro, así que estamos contentos. Carta a los Romanos, hoy el capítulo número 3. Hagamos un pequeño repaso. Tenemos el grupo de los gentiles con todos los argumentos y con todas las pruebas para que merezcan la condenación. Luego, el grupo de lo que se denominan los moralistas, aquellos que tienen un conocimiento de que la verdad se la aplican a los demás, pero ellos no, también están sentados en el banco de los acusados
con todos los argumentos. Ustedes enseñan, ustedes dicen, ustedes juzgan, ustedes señalan, pero hacen igual. Y tenemos el grupo de los judíos, que ustedes son privilegiados, tienen grandes privilegios, pero también están en el banco de los acusados. Pero los judíos no se quedan así, diciendo, no, pues sí, ya dijeron que estamos en el banco de los acusados, que estamos bajo condenación. No, ellos van a ripostar, ellos van a argumentar, ellos se van a defender. Y aquí vamos a estudiar esto en el capítulo número 3. Como siempre, nosotros iniciamos la lectura de la Biblia porque tenemos un vistazo general. Mucha atención para que escriban aquellas cosas que de pronto llaman la atención. Del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 3. Entonces, ¿cuál es la ventaja de ser judío? ¿Tiene algún valor la ceremonia de la circuncisión? Claro que sí. Tiene muchos beneficios. En primer lugar, a los judíos se les confió toda la revelación de Dios. Es cierto, algunos de ellos fueron infieles. ¿Pero acaso eso significa que, porque ellos fueron infieles, Dios también será infiel? Por supuesto que no. Aun cuando todos los demás sean mentirosos, Dios es veraz, como dicen las Escrituras acerca de Él. Quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y ganarás tu caso en los tribunales. Sin embargo, algunos podrían decir, nuestro pecado cumple un buen propósito porque muestra a otros lo justo que es Dios. ¿No es injusto entonces que Dios nos castigue? Este no es más que un punto de vista humano. ¡De ninguna manera! Si Dios no fuera completamente justo, ¿cómo tendría autoridad para juzgar al mundo? Sin embargo, alguien podría seguir argumentando, ¿por qué Dios me juzga como pecador si mi mentira realza su veracidad y le da más gloria a Él? Algunos incluso nos difaman asegurando que nosotros decimos, cuanto más pecamos, mejor. Los que dicen tales cosas merecen ser condenados. Ahora bien, ¿llegamos a la conclusión de que los judíos somos mejores que los demás? ¡Para nada! Tal como acabamos de demostrar, todos, sean judíos o gentiles, están bajo el poder del pecado. Como dicen las Escrituras, no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. Nadie es realmente sabio. Nadie busca a Dios. Todos se desviaron. Todos se volvieron inútiles. No hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. Lo que hablan es repugnante, como el mal olor de una tumba abierta. Su lengua está llena de mentiras. Veneno de serpientes gotea de sus labios. Su boca está llena de maldición y amargura. Se apresuran a matar. Siempre hay destrucción y sufrimiento en sus caminos. No saben dónde encontrar paz. No tienen temor de Dios en absoluto. Obviamente, la ley se aplica a quienes fue entregada, porque su propósito es evitar que la gente tenga excusas y demostrar que todo el mundo es culpable delante de Dios. Pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. La ley sencillamente nos muestra lo pecadores que somos. Pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree.
sea quien fuere, pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, Dios nos declara justos, gratuita y bondadosamente, por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado, porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo eso para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial y declara a los pecadores justos a sus ojos cuando ellos creen en Jesús. ¿Podemos entonces jactarnos de haber hecho algo para que Dios nos acepte? No, porque nuestra libertad de culpa y cargo no se basa en la obediencia a la ley. Está basada en la fe. Así que somos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe y no por obedecer la ley. Después de todo, ¿acaso Dios es solo el Dios de los judíos? ¿No es también el Dios de los gentiles? Claro que sí. Hay solo un Dios, y Él declara justos a judíos y gentiles únicamente por medio de la fe. Entonces, si hacemos énfasis en la fe, ¿eso significa que podemos olvidarnos de la ley? Por supuesto que no. De hecho, solo cuando tenemos fe, cumplimos verdaderamente la ley. Muy bien. Aquí nos vamos a encontrar con cosas muy, pero muy interesantes. En primer lugar, vamos a mirar monólogos. Monólogo es cuando la persona habla, se pregunta y luego se responde. Y nos vamos a encontrar, como diría aquí Lina, sofismas, pero no sofismas de distracción, sino los sofismas que utilizaban para esa época muchísimo los judíos, los romanos y otro poco de gente más. Hay un examen que siempre hacemos al leer las escrituras y es la pregunta de Felipe al eunuco. ¿Entiendes lo que lees? De estos capítulos tenemos que sacar algunas ideas que se llaman importantes o principales para nosotros. Recordemos que en este caso no es la idea importante para don Antonio, para Osvaldo, para fulanito, es para mí, de lo que oí, de lo que leí, y ahí estamos, viendo, oyendo y leyendo, las tres cosas para que se graben mucho más. Lina María. Bueno, aquí vemos como la importancia de la fe, ¿no? Todo el capítulo se mencionaba la fe. Y que no quiere decir que vamos a hacer a un lado la ley, ¿no? Porque podemos pensar, yo dije, bueno, pues aquí ya no la ley sale y no más, sino solo la fe. Pero allí la última, casi de lo último de la narración, dice que cuando tenemos fe, verdaderamente cumplimos la ley. No, la ley es como un espejo, ¿no? Allí que nos va a mostrar, nos va a reflejar nuestras acciones y por fe nosotros vamos a caminar, ¿no? Y me pareció también muy bonito donde dice que allí ya Dios nos hace justos es cuando ponemos la fe en Jesucristo.
¿sí? Porque podían cumplirse la ley al pie de la letra, pero no había fe. Entonces ahí de nada servía. Y si hay fe, pero si no cumplen la ley también, entonces va a estar bien interesante este capítulo. Adelante, hermana Dolores. Pastor, pues es mucho, creo que mi cerebro no lo alcanza a registrar, pero bueno, vamos a empezar con que decían, pues entonces, ¿de qué sirve ser judío? Y dice que sí sirve ser judío, sí les aprovecha, ¿por qué? Porque a ellos les fue entregada la palabra de Dios. Y el tema que hablaba también, Lina, de la importancia de la fe, ¿verdad? Que se dice, pero que la fe tampoco quiere decir que anula la ley, sino mediante la fe es que podemos cumplir la ley, porque los que tenían la ley, nadie podía cumplirla enteramente. Entonces, si la fe en Jesucristo es lo que nos salva, pero también nos ayuda a cumplir la ley. Adelante, hermana Carolina. Bueno, pues alcancé pues a captar unos puntos los cuales, bueno, me llamaron la atención varios, pero entonces es de recordar también de que Dios es fiel aun cuando somos infieles. Eso es algo que siempre debemos de recordar, pero no quiere decir que porque Él es fiel con nosotros, aun cuando nosotros lo somos, vamos a seguir siéndolo, ¿no? Una de las cosas que nos hace llevar al verdadero cristianismo y al amor hacia nuestro Padre Dios es la obediencia, ¿ya? También me llamó la atención que dice que los judíos piensan que son más que los demás, se les olvida de que no es así, de que o sea, todos estamos regidos bajo un pecado, ¿no? La única manera bueno, que el Señor Jesucristo nos liberó de ese pecado cuando murió, pero de igual manera es de cuidar esa gracia que por Él recibimos, ¿no? Y es por medio de la fe y la obediencia. También que Dios es Dios de justo, Dios es de judíos y de gentiles, Dios no es solamente de judíos porque ellos pensaban que por tener todo, como hablábamos en el otro capítulo, que por tener todo, ya ellos con la circuncisión entonces ya tenían derecho a la salvación, solamente ellos, y ya como que querían discriminar a los demás, pero no es así. El simple hecho de estar bautizado, circuncidado en los tiempos de antes no quería decir que ya era salvo, ¿no? Y ya únicamente es por medio de la fe que podemos alcanzar esa salvación, obviamente no olvidándonos de la ley. Y también me llamó mucho la atención que es por medio de la fe que podemos obedecer la ley. Sin eso, pues obviamente no vamos a lograr nada, pastor. O sea que fueron los puntos que alcancé a captar. Adelante. A ver, don Carlitos. Tiene el micrófono cerrado. Sí, Ahí. perdón, ya, gracias. Perdón, lo que anoté aquí es que el privilegio que ellos tenían era que tenían la revelación escrita de Dios antes del tiempo de Jesús. Este era un privilegio que ellos tenían, porque a ellos se les fue dada la palabra, tenían la adopción, fueron adoptados como pueblo de Dios, tenían la gloria, el pacto y la promulgación de la ley y el culto y las promesas. Pues eso fue lo que me llamó la atención, lo que pude tratar así a grandes rasgos. Ya pude anotar. Adelante, pastor. Bueno, aquí el apóstol Pablo, o sea, nos da a entender lo que veníamos en el capítulo 2. Todos nos pone por iguales, judíos, gentiles, blancos, negros, morados, azules, bueno, cualquier cosa. Nos pone a un mismo nivel para salvación. Porque Dios, Él permanece fiel, Él es justo, o sea, la infidelidad siempre va en mano del ser humano.
nosotros denigramos, nosotros decimos cosas, pero aquí a través de la palabra es que somos convencidos a través del Espíritu Santo. Cuando a una persona, hombre o mujer, se le habla la palabra de Dios, nosotros como hijos de Dios, como cristianos, cumplimos y damos esa palabra, y el Espíritu de Dios es el que va a encargar o se va a encargar de llevarla a su mente y de hacer la obra para que entienda lo que la palabra de Dios dice, lo que Dios quiere explicarnos a cada uno de nosotros. Entonces, y todo viene es por querer a través de la fe y del Espíritu Santo de Dios. Adelante, pastor. Bueno, dos cosas para recalcar que nos van a ayudar muchísimo en darle una aplicación de esta enseñanza a nuestra vida. Número uno, la única persona que cumplió la ley a cabalidad fue el Señor Jesucristo. Ninguna otra persona pudo cumplir la ley. Y número dos, esto se lo aprendí al hermano Billy Nieblas hace mucho tiempo. Y es que la ley cumple la función de un espejo. Nos muestra si estamos tiznados, nos muestra si estamos mal arreglados, pero no puede hacer nada para quitarnos el tizne o quitarnos la mancha que tengamos, ni para arreglarnos. Entonces, esa es la función de la ley, mostrar nuestra condición delante de Dios. Pero los judíos creían que la ley podía arreglar todo. Entonces, es donde comienza esta serie de argumentaciones, de preguntas y de decir, y entonces, ¿de qué me sirve? Algo así como, ¿de qué me sirve a mí a la iglesia? ¿De qué me sirve orar? ¿De qué me sirve ayunar? ¿De qué me sirve diezmar? ¿De qué me sirve no emborracharme? ¿De qué me sirve? El apóstol responde de muchas cosas. Y vamos a irnos entonces al capítulo número 3, versículo número 1. Lina María. Versión Dios habla hoy. Entonces, ¿qué ventaja tiene el ser judío o el estar circuncidado? Adelante. La versión 60 dice así en el capítulo 3, verso 1. ¿Qué ventaja tiene pues el judío o de qué aprovecha la circuncisión? Adelante. Versión NBI capítulo 3 versículo 1. Entonces, ¿qué se gana con ser judío o qué valor tiene la circuncisión? Adelante. La palabra de Dios para todos dice, tal vez tú me dirás, entonces, ¿cuáles son las ventajas de ser judío? Adelante. Hoy don Antonio tampoco lee. Está entrando como mucho tiempo de receso, don Antonio. A ver qué va a pasar por allí, porque lo vamos a ver si lo transmitimos a una versión que sí la tenga. Bueno, vamos con la tele mientras acomodamos a don Antonio para el programa de mañana. Dice la TLA, vamos a ver, ¿vale la pena ser judío? ¿Conviene circuncidarse? El apóstol Pablo coloca para ellos como las preguntas que argumentarían en el orden de prioridad y de importancia que le daban. Número 1, ser judío. Y número 2, la circuncisión. Lina María. Pastor, estoy confundida con el último comentario que usted hizo, porque yo estaba pensando, ¿no? Es mi opinión. Bueno, pero entonces si ellos eran circuncidados pero no cumplían la ley, entonces ¿de qué les servía? Yo en mi mente dije, de nada, pero usted después dijo, ay, sí les servía de mucho, que entonces ya realmente voy a escuchar los comentarios porque quedé confundida con el comentario. Adelante. A ver, hermana Dolores. Bueno, pastor, dice que qué ventaja tiene el judío. Esa es la pregunta. Entonces, sí tiene una ventaja porque pues ellos eran el pueblo de Dios. A ellos les fue confiada la palabra de Dios. Yo creo que ahí, con ese punto nada más, ya tienen ventaja, ganancia. Adelante. Pastor, yo también pienso lo mismo. O sea, la ventaja que tenían era el conocimiento de la palabra. Ya, esa era la ventaja para mí que ellos tenían.
lo malo era que no la compartían, que pensaban que ya, pensaban que solamente con haber hecho la circuncisión y haber tenido ese conocimiento, pues ya, ellos ya eran salvos. Entonces pienso también como la hermana Dolores que esa era como la ventaja que tenían principal. Adelante. De acuerdo con los comentarios. También sí, el privilegio es que ellos fueron el pueblo adoptado, pues, fue un privilegio. Les dieron las promesas, se les dio la promesa, también por escrita se les dio la revelación del Mesías. Era otro privilegio, el pacto que el Señor hizo con Abraham. Entonces, para eso es un privilegio muy grande. Entonces, de eso dice la entidad, de tener orgullosos de eso. Adelante. Bueno, dice, ¿qué ventaja? Yo creo que Dios, de una sola persona o de hombre y mujer, saca la descendencia del pueblo de Israel, separado, apartado para Dios. Los llevó por todo el camino, digamos así, desde Isaac hasta ser un pueblo muy numeroso. Cuando lo sacaron del pueblo de Egipto, casi 2 millones de personas adultas. Entonces, era un pueblo que Dios amaba, que Dios tenía el cuidado de ellos. Entonces, ellos o sea, el ser humano se apropia de eso, pero no cumple. Es que ahí donde está el detalle, dijo Cantinflas, hermana Dolores. Sí, entonces, decimos ser cristianos. Hay un versículo que dice, pretendemos ser cristianos, pero con nuestros hechos, yo lo estoy parafraseando, ¿no? Con nuestros hechos lo negamos. Entonces ahí es donde está la situación. Es cristiano, pero cumple lo que está escrito. Cumplimos esa ley, esa misión, ese mandato. Entonces yo creo que tanto para el pueblo judío como para el pueblo gentil, en este tiempo, o sea, en este momento, globalizamos todos, judíos y gentiles. En este tiempo estamos a la par y lo estamos haciendo. O sea, yo sé que muchos están haciendo esa labor, tal vez otros no lo estemos haciendo. Entonces, para todos es esta situación. O sea, esto, ¿qué ventaja tiene ser judío o qué ventaja tiene ser cristiano? Adelante, pastor. A ver, Lina María, le respondo con respecto a la ley. Y yo sé que usted me va a entender porque las mujeres se miran mucho al espejo. Entonces, usted va por un camino, a una diligencia, lo que sea, y no lleva espejo. Nada. No importa, no se puede ver en qué condición está. Pero, por otro lado, sí, le dice alguien, Lina María, pues mírese al espejo. No, pero ¿qué ventaja tengo de traerme un espejo? Entonces le va a decir mucho, porque usted se puede ver en qué condición está. Pero saca entonces su espejo y se mira que el maquillaje se le corrió, que las gafas están torcidas, que, bueno, lo que sea allí. Pero el espejo no le puede arreglar ni el maquillaje, ni las gafas, ni nada. Solamente le muestra la condición en que se encuentra. Entonces, la ventaja que tiene la ley para los judíos y para la humanidad es mostrar nuestra condición, la exigencia de Dios y en la condición que nosotros nos encontramos. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, Dios pide y también exige, ¿qué diría yo? Él tiene exigencias. En el Antiguo Testamento les decía, ¿ustedes quieren heredar el reino de Dios, vivir eternamente? Sí, estas son las condiciones y le dio la ley. Les entregó la ley. Bueno, y agarran a ver si pueden cumplir y ninguno pudo. Ninguno. Todos quebrantaron en algún momento la ley. No pudieron. Por eso, cuando tenían el momento de reconocer
vino el Señor Jesucristo. En el momento más álgido, más terrible, más oscuro, más macabro para la nación de Israel y para el mundo, fue cuando apareció el Señor Jesucristo, habiendo él preparado pues el Imperio Romano para que fuera conocido el Evangelio. En el Nuevo Testamento encontramos que el Señor hizo unas bodas y de pronto alguien entró sin tener el vestido, el uniforme, el vestido que debía de vestirse para poder entrar a las bodas. Era que cuando alguien era invitado a las bodas, se les entregaba un vestido o un vestuario a los hombres y a las mujeres para que todos quedaran igual, como que estuvieran allí todos en un mismo nivel. A las mujeres se les vestía para que quedaran como princesas y a los hombres como príncipes. Pero hubo alguien que dijo, no, esto no me gusta y voy a entrar en mi propio vestido, a mi manera. Cuando entra el Señor, yo creo que usted recuerda esa parábola, entra el Señor y está allí ese hombre sin el vestuario adecuado, dijo, ¿y usted quién le permitió entrar así? Sáquenlo y échenlo en las tinieblas de afuera. Es decir, allí nos está enseñando que hay una condición para poder entrar a esa fiesta del Señor que es la salvación. Entonces, aquí los quiere llevar el apóstol Pablo cuando ellos dicen, ¿y entonces de qué nos sirve ser judíos? De mucho. Mire todos los privilegios que han tenido. ¿Y de qué me sirve entonces la circuncisión? Mucho. Mire lo que llega a significar, como cuando nosotros decimos, ¿de qué me sirve ser cristiano? Mucho. ¿De qué me sirve ser bautizado? De mucho. Pero tiene que tener lo que usted decía, Lina, el elemento que se llama fe. ¿Fe en qué? En el Señor Jesucristo, que es donde los quiere llevar el apóstol. Versículo número 2, Lina María. Versión Dios habla hoy, dice así. Muchas y por muchas razones, en primer lugar, Dios confió su mensaje a los judíos. Adelante. Mana Dolores, está el micrófono cerrado. Perdón. Versión 60, capítulo 3, verso 2. Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Adelante. Versión NBI, capítulo 3, versículo 2. Mucho, desde cualquier punto de vista. En primer lugar, a los judíos se les confiaron las palabras mismas de Dios. Adelante. La palabra de Dios para todos. Ciertamente los judíos tienen muchos beneficios. El más importante es que Dios les dio el encargo de compartir sus promesas. Adelante. Bueno, leemos aquí, voy a leer versículo 1 y 2 para tener la idea completa. Vamos a ver, ¿vale la pena ser judío? ¿Conviene circuncidarse? Claro que sí, porque el mensaje de Dios se les dio a los judíos antes que a nadie. Entonces ya, fíjense bien que tenían el argumento, pero a la vez tenían el apóstol allí lista la respuesta. Claro que sí. No, ser judío y circuncisión valió la pena porque ustedes tuvieron el privilegio de tener la palabra de Dios antes que todo el mundo. Pero ojo con esto aquí, tener la palabra de Dios antes que todo el mundo y no adueñarse de la palabra como cometieron el error. Nosotros tenemos el privilegio de conocer del Señor, pero no nos podemos adueñar del Señor, de su palabra y del privilegio de compartirles. Ya a nosotros se nos ha encomendado algo. Prediquen el evangelio, las buenas nuevas. ¿Y cuál es? Que el Señor murió por nosotros para salvarnos, que si nosotros nos acogemos a Él, tenemos la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? El don de Dios, el regalo de Dios para salvación. Versículo número 3, que aquí es donde entra la versión Dios habla hoy, dice así. ¿Qué pasa entonces? ¿Acaso Dios dejará de ser fiel por el hecho de que alguno de ellos haya sido infiel? Adelante.
La versión 60 dice así, en capítulo 3, verso 3. Pues que, si algunos de ellos han sido incrédulos, pues que, si algunos de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? Adelante. Versión NBI capítulo 3, verso 3. Pero entonces, si a algunos les faltó la fe, ¿acaso su falta de fe anula la fidelidad de Dios? Adelante. La palabra de Dios para todos. Es verdad que algunos judíos no fueron fieles, pues no hicieron lo que Dios quería, pero su infidelidad impedirá que Dios sea fiel en hacer lo que prometió. Adelante. Dice el versículo número 3. Y aunque es verdad que algunos de ellos no hicieron caso del mensaje, eso no significa que Dios dejará de cumplir todo lo que prometió. Aquí tenemos a unos judíos como que cruzaran los brazos y eran, entonces de nada nos sirve. Entonces se anuló todo. Ya Dios no va a cumplir con lo que él ha prometido. Porque como según usted, Pablo, algunos fallaron, entonces ya Dios nos abandonó, nos botó. Nunca más se va a acordar de nosotros, que si ustedes lo miran de manera panorámica, es lo que mucha gente llega a pensar. El pueblo judío está en su paréntesis, pero Dios no lo ha abandonado. Mire cómo lo ha guardado en estas guerras y en todos estos problemas que ha tenido. Y llegará el día cuando como nación se van a convertir todos al Señor Jesucristo. Entonces, era lo que no entendían, es lo que no entienden y a ratos lo que nosotros tampoco entendemos. El argumento es, entonces nosotros hemos sido infieles, no cumplimos con Dios, entonces ya no hay nada para nosotros. ¿Qué es lo que va a suceder? Lina María, es importante lo que vamos captando al respecto. Sí, pastor, porque ahí estoy de acuerdo con lo que decía usted. Muchas veces pensamos que si nos equivocamos, ya llevándolo a este tiempo, entonces ya pequé, ya, hasta ahí se llegó. Ahí Dios se olvidó de mí y ya no hay más respuesta para mí, se acabaron las promesas, se acabó todo. Y no es así, es que los que somos infieles somos nosotros, no Dios. Dios no es infiel. Entonces hay que tener en claro eso porque muchas personas cometen el gran error de alejarse de Dios porque dicen, no, yo ya qué, yo ya pequé, yo ya la embarré, entonces ahí viene el alejamiento de Dios. No, ya pecó, bueno, ahora es que toca, arrepiéntase y vuelva a Dios rápido, no quedarse como en ese estancamiento. Adelante. Pastor, ¿no lo pudiéramos aplicar también a, por ejemplo, algunos cristianos en sus tiempos, pues que se portan mal o hacen cosas mal y que todos los demás digan, bueno, pues ¿de qué sirve ser cristiano? ¿O para qué somos cristianos? Y mira cómo andan o lo que hacen. Entonces, no porque algunos lo hagan, no vale la pena ser cristiano. Yo así como que así lo trato de entender. Adelante. Muy buenas las aplicaciones que están dando. Diana. Bueno, pastor, justamente lo aplicó en estos momentos para mí porque a mí me ha llegado a pasar, bueno, me pasaba, de que cometía un error y pensaba de que no, pues ya Dios no me quiere hablar. Yo para que, bueno, momentos de desánimo que tuve pasados, Dios ya no me quiere hablar, pues para qué me animo a orar si yo sé que no me va a responder. Uno piensa eso, ¿ya? Y es tan fácil de verdad llegar a ese pensamiento, a ese desánimo, y ese desánimo lo lleva a uno al enfriamiento. Entonces es de entender de que Dios es fiel, tenerlo en cuenta, tenerlo presente y grabarlo en nuestra mente y nuestro corazón, que a pesar de nuestra infidelidad, Dios es fiel en todo. Y también en la vida también cristiana, que muchas personas cometen los errores o por una otra manera, no, pues llegué a robarle a Dios en los diezmos. Entonces, como le robé a Dios en los diezmos, yo sé que Dios ya no me va a proveer, entonces, ¿para qué lo voy a buscar? ¿Para qué me voy a congregar? Llegan a ese desánimo. Entonces, es de entender, bueno, Dios mío, pedirle perdón de corazón, arrepentirnos y no volverlo a hacer, ¿ya? Ser fiel.
hacer lo posible de ser fiel, porque Él es fiel con nosotros, nosotros somos infieles, pero entonces llegar a esa fidelidad, a ese compromiso verdadero. Pero es muy fácil llegar a ese pensamiento por un solo error que uno cometa, es muy fácil de llegar allá. Adelante. Pastor, leyendo cosas por ahí, me encontré lo que le pasó, no sé, si usted me corrige, lo que le pasó a Judas, que Judas estuvo con el Señor, predicó también, fue el tesorero y pecó, entregó al Señor, pero no se arrepintió. Entonces, como el mismo uno no arrepentirse, no reconocer que la gracia del Señor para perdonarnos, sino no solamente tener remordimiento, sino arrepentimiento. No, me parece que no sé si sería lo mismo. Adelante. Bueno, yo creo que el pueblo de Israel, cuando Jesucristo viene aquí a la tierra, entonces ellos se llenan de celos. Entonces, cuando Jesucristo les habla y dice que el pueblo gentil también se le ha permitido, se le da el derecho para salvación, para ser pueblo de Dios, donde vienen los celos del pueblo de Israel. Entonces, cuando ocurre eso, entonces ellos se distancian de Dios o se distancian de Dios y entonces dice, bueno, ¿de qué nos sirvió todo esos tiempos de ser pueblo de Dios y ahora los que nosotros considerábamos que era leña para el fuego, para el infierno? Bueno, ¿de qué nos ha servido eso? Y yo creo que en nuestro tiempo tenemos esa idea. Cuando fallamos, entonces la palabra de Dios dice que cuando pequemos, cuando fallemos, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo. Entonces Jesucristo, si nosotros matamos, robamos, fornicamos, bueno, lo que hagamos, ya entendiendo la palabra, pero no si lo hicimos o lo hicieron, digámoslo así también, nosotros tenemos que acudir a la fuente que es Jesucristo y decirle, Señor, yo no quiero volver a hacer esto, lo hice en una debilidad, lo hice por un problema, por cualquier situación que se esté pasando. No alejarnos, como estaban diciendo ustedes, sino acercarnos antes a Dios, ir a Él y saber que Él es la fuente de vida, que nos va a perdonar, que nos entiende. Lo que pasa es que nosotros creemos que Dios, él está con un garrote ahí para darnos, para castigarnos, para darnos cada que cometemos. No, Dios es misericordioso y si nosotros nos volvemos, si nosotros entendemos que Dios me puede perdonar eso que hice malo, entonces yo puedo acudir a la fuente y Dios va a liberar si yo permito. El problema es que cuando no permitimos como seres humanos que Dios nos va a perdonar, entonces ahí sí hay problema. Adelante, pastor. Una pregunta para luego hacer una argumentación. Todos ustedes tienen hijos. El día que su hijo haga algo malo, incorrecto, deja de amarlo. Inicia por Lina María, que es una madre precoz. Su hijo ya está grande y ella tan jovencita. Y también Diana nos salió. Aquí tenemos las dos Dianas precoces. Yo no sé la hermana Dolores. Lina. No, no dejo de amarlo. No, definitivamente no, pastor. ¿No Adelante. importa lo que haya hecho? Pues me va a doler mucho, por supuesto, Sí. lo que haya hecho, me va a doler inmensamente, pero no dejaría de amarlo. No dejaría de amarlo. A ver, hermana Dolores. No, pues tampoco, pues bueno, yo mi primer hijo lo tuve a los 27 y mi segunda hija a los 29, así que no estaba jovencita. Y sí, pues jamás uno deja de amar a sus hijos. Si le puede doler, se puede entristecer, le puede dar coraje, los puede castigar, pero no deja de amarlos. Adelante. Diana. Así es, pastor, pues la verdad uno no los deja de amar, de verdad.
Eso le pueden hacer dar la rabia a uno, que sea la rabieta. De verdad lo pueden descontrolar a uno en un momentico, pero pues de verdad que dejarlos de amar es imposible, sinceramente. Uno trata de darle la confianza para que cuenten con uno, pero siempre cometen algunos errores que a uno lo sacan, de verdad, pero no, dejarlos de amar no. Don Carlitos. Yo creo que tampoco, pues así uno, ya que los hijos ya nosotros somos bisabuelos, pero vemos que cuando los hijos no caminan con Dios, pues también sentimos tristeza. Y es lo que más ha hecho que nosotros le pidamos a Dios por la salvación de ellos. Adelante, pastor. Pero no se dejan de amar. Don Antonio. Bueno, eso diría el pastor, es lo que han dicho ustedes, es lo que le pasa a Dios Padre, a Jesucristo, no nos deja de amar, así nos ensuciemos, embarremos. Yo creo que nuestros hijos, Dios nos los ha dado, y yo creo que los queremos hasta que fallezcamos o algo, pero sí hay que corregirlos. Yo creo que ahí está el detalle. Esperen nomás que solo si los dejamos de amar porque hacen alguna cosa que nos duele, molesta, no dejamos de amarlos. Ahora, la Biblia dice, si vosotros siendo malos, hablando de nosotros, saben dar buenas dádivas, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial? Les voy a contar que me fue muy difícil porque por temperamento, por formación, por consejería extraña, yo vivía el que las hace, las paga. Eso es todo. En la vida cristiana, un pastor que se llama Hugo López me dijo, el que rompe, paga y se lleva los pedazos, porque se han acostumbrado a dañar cosas y que se dañaron. No, señor, el que rompe, paga y se lleva los pedazos, y fue, yo dije, como queda conmigo. Entonces me costó muchísimo entender que Dios me ama igual. Si estoy con Él, me porto excelentemente bien por amor a Él, me ama. Pero si estoy por fuera, rebelde, contumaz y vuelto un gamberro completo, igualmente me ama. Eso no lo podía entender. Pero ¿cómo Dios va a amar igual a un maloso que a uno que le sirve? ¿Cómo? Es que no puede ser. Y entonces me decían, pero la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo, y en el mundo están los buenos, los malos y todo. Él los amó. Pero ahí está lo tremendo. El argumento número 2 es el hijo pródigo. El hijo pródigo va y reclama lo que no había trabajado. Es que dame la herencia, y no había trabajado. Es una cosa bien complicada. Y va y malgasta la herencia hasta llegar a estar pues en una situación peor que la de los cerdos, porque los cerdos tenían la comida asegurada, él no. De tal manera que ansiaba llenar su estómago con la comida de los cerdos. Pero hay algo que enseña allí el padre, siempre estuvo dispuesto a recibirlo, y dice que estaba allí, por eso se dio cuenta cuando regresó, porque todos los días salía a esperarlo. Una enseñanza bonita es que no fue a buscarlo. Tuvo que volver en sí y traerlo. Y tenemos una magnánima cristiana en la iglesia evangélica que hizo una enseñanza y dijo, si al hijo pródigo le hubieran dado pollo, si al hijo pródigo le hubieran dado ayuda, si al hijo pródigo le hubieran dado una cuestión de la que da la nación, allá hubiera quedado entre los cerdos. Nunca habría sentido la necesidad de volverse a Dios. Entonces, mis hermanos, hay una enseñanza doble aquí. Una, nunca dejó de amar a ese hijo pródigo, pero tampoco le mantuvo, le ayudó en su condición miserable. Salga de allá, y con mucho gusto. Cuando él regresó, lo restauró completamente, de tal manera que el mayor se enojó. Y número 3 dice que si somos infieles, él permanece fiel. Yo decía, yo creo que aquí hubo una mala traducción de la Biblia. ¿Cómo que si yo soy infiel, Dios sigue siendo fiel? Pues así es. Y esto era lo que los judíos no podían entender, y lo que muchos de nosotros no podemos entender.
Yo le quiero decir, a mí me cuesta, porque teóricamente yo puedo entender la gracia, yo puedo entender, aquí dice, pero ya la aceptación me cuesta, porque como es que en la misma iglesia, ¿no? Hay los que como que la van con uno, hay los que le ayudan, lo quieren, protegen, y hay los que viven para amargarle la vida. Pero ¿cómo Dios va a amar a este igual que a este otro? Uno quisiera que Dios tomara partida por mi lado, que Él amara y sirviera y bendijera y ayudara a los que están de acuerdo conmigo y a los otros no. Pero en eso tenemos que tener cuidado, porque la gracia de Dios, la salvación de Dios, el amor de Dios y otra cosa más tremenda todavía es esa oportunidad de Dios salvar. Uy, bienvenido Sergio, no lo había visto por acá. Sergio, ¿dónde está usted escondido que no lo he visto? Uy, ay, ay. Adelante, Sergio. Es que no, entré bastante tarde porque ando en la calle y entonces no tenía señal del teléfono para ingresar. Hasta que tuve señal fue que ingresé. Estaba hablando usted lo del hijo pródigo, ¿verdad? Y comparando aquí con el texto. Y una de las cosas que a mí me llama la atención de toda esta parte es, uno, del amor incondicional, independientemente si la persona se comporta de buena forma o no, si la persona hace bien o hace mal, hace lo que sea, el padre lo ama incondicionalmente. Pero la segunda parte y más importante que a veces nos cuesta es el respeto a la decisión del hijo. O sea, aunque el papá sabía que iba a ser un fracaso, respetó su decisión, porque a veces queremos que los hijos hagan lo que nosotros queremos y que sea así, que se comporten así, queremos moldearle la vida. Sin embargo, el padre dejó que el hijo se equivocara, porque lamentablemente los seres humanos nos aprendemos equivocándonos. Y bueno, ciertamente queremos que otro no se equivoque, pero si no se equivoca, no aprende. Y si el pájaro que está en un nido no se lanza y se aporrea cuando cae, no va a aprender a volar, ¿no? Entonces a veces lo que hacemos es mancar a los hijos cuando queremos tenerlos alejados de todos los problemas y de que no se equivoquen nunca, ¿no? A veces mientras más rápido se equivocan, más fácil aprende, porque si tú le dejas que crezca mucho, llega un momento que ya se equivocan pero no se pueden enderezar, porque como el árbol cuando ya está grande no se puede enderezar. Entonces parece que es mejor que el hijo se equivoque cuando está más joven, porque hay más posibilidades que corrija y se enderece. Bueno, hay algo aquí antes de ir al siguiente versículo. Dios ama a todos, nos da la oportunidad a todos, pero la única manera de poder vivir eternamente con Cristo es recibiendo la gracia de Dios, la salvación de Dios, y luego pasar a cuidar esa salvación tan grande que Él nos ha dado. Con eso de que, como todo el mundo dice, yo le estoy pidiendo a Dios. Ahora días hablando con alguien, se enojó. Que yo le estoy pidiendo a Dios, y le quiero citar un texto. ¿Por qué me dicen Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? ¿Usted con qué derecho le está pidiendo a Dios? ¿Usted se ha ocupado de las cosas de Dios? ¿Usted le está sirviendo a Dios? ¿Usted está haciendo la voluntad de Dios? ¿Con qué derecho está pidiendo? Si la Biblia dice que para poder pedirle, nos toca hacernos hijos de Dios. Que yo soy hijo de Dios. Entonces las piedras también son hijos de Dios. Porque el argumento es que yo fui creado por el Señor. Sí, fuimos creados, pero hubo un problema de pecado que se perdió el derecho. Solamente a través de Jesucristo podemos ser restaurados, adoptados para ser hijos de Dios. Yo en esto tenemos que mirar, ir balanceaditos, bien balanceados. No vaya a ser que terminemos dando la idea de que no, tranquilo, no se preocupe, como uno se murió hace poco. Él decía que yo me iba a morir antes, un muchacho, era hijo de unos hermanos, y entonces decía, un día me encontró, hola Osvaldo, era prepotente, ¿cómo está? Yo bien. Yo no tengo necesidad de ir por allá a sus reuniones, ni a su iglesia, ni nada de eso. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Mi mamá y mi papá ya creyeron, y yo hago parte de la casa, así que yo soy salvo sin tener que ir por allá. Ojo con esas malas interpretaciones. Lina María, vamos con el siguiente versículo. Versión Dios habla hoy, versículo 4. Claro que no, al contrario, Dios actúa siempre conforme a la verdad, aunque todo hombre sea mentiroso, pues la Escritura dice, serás tenido por justo en lo que dices y saldrás vencedor cuando te juzgue.
Adelante. Verso 4, capítulo 3, verso 4 de la versión 60. Dice, de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Adelante. Capítulo 3, verso 4. De ninguna manera, Dios es siempre veraz, aunque el hombre sea mentiroso. Así está escrito. Por eso eres justo en tu sentencia y triunfarás cuando te juzguen. Adelante. La palabra de Dios para todos. De ninguna manera, aunque todo el mundo falle en cumplir, Dios siempre cumple lo que promete. Así está escrito, para que por medio de tus palabras se demuestre que tú eres justo y vencerás cuando te juzgue. Adelante. De ninguna manera, aunque todo el mundo miente, Dios siempre dice la verdad. Así lo dice la Biblia. Todos reconocerán que siempre dices la verdad, por eso ganarás el pleito cuando te acusen ante los jueces. Bien, como siempre, el ser humano argumentando y dando razones por qué es que nosotros nos comportamos o cada persona piensa. Y el apóstol Pablo aquí está rebatiendo todos los argumentos. Ellos decían, como algunos mintieron, como algunos fallaron, ya no nos queda esperanza. No, Señor. Y como está escrito, la segunda cosa que aquí aprendemos, entra el apóstol Pablo a traer textos del Antiguo Testamento. Es muy bueno que leamos la Biblia toda. Fíjense que hay unas Biblias con letra roja. Y las letras rojas recalcan que es lo que el Señor Jesucristo dijo. Y conocí a uno que solamente leía las letras rojas porque las otras no valían. Que no caigamos en todo eso. Entonces, aquí todo el mundo es mentiroso, que sea, pero el Señor no. Aquí todo el mundo falla, que sea, pero el Señor no. Eso nos ayuda para rebatir a aquellos, es que eso está lleno de hipócritas. Es que eso está lleno de gente chismosa. Es que eso está lleno, sí, Señor, eso puede ser cierto, pero no le estoy presentando a Osvaldo, a fulano, a sutano, le estoy presentando al Señor Jesucristo. ¿O es que usted se siente mejor que todos los malos que hay allá? No, pues no, tampoco. Y entonces, ¿por qué lo juzga si el templo se tiene que convertir en una clínica? Donde a los que nos duele una muela nos atienden, a los que nos duele una mano, los que tantos dolores que hay, y allí está el gran médico que se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Los invito. Yo estoy ahí tratando de reclutar estudiantes para que compartan con nosotros la palabra de Dios. Tengo dos personas que les gusta muchísimo la carta a los romanos y están teniendo dificultades. Nos toca pedir asesoría para poder indicarles cómo entran aquí a Meet, porque cuando fueron a entrar el teléfono dijo que no. Y seguramente que tenemos algunas dificultades, algo tendremos que hacer, porque mucha gente tal vez intente entrar y no lo ha logrado porque no sabe dar la aceptación, yo no sé qué. Ya luego Ina, la experta, nos explicará cómo es que los teléfonos aceptan conectarse con Meet. Bueno, hoy viene un devocional. Este devocional está como peinar un erizo de atrás hacia adelante. Ensayen y verán. Vale la pena escuchar porque sucede y pasa que hay razones de peso porque contra la palabra, ¿quién pelea? Entonces, estamos mirando la definición de el amor, y algo que me impactó es: si yo doy todo lo que tengo para los pobres y si aún mi cuerpo es quemado, pero no tengo amor, de nada me sirve. Luego dice el amor, la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor va a prevalecer, mientras que los otros cumplieron.
su misión. Así que Dios bendiga la vida de ustedes. Todos los días agradezco al Señor por la vida de ustedes de corazón y aprendo cosas que a veces ustedes dicen, "No, esto es tan sencillo que tal vez no tenga importancia". No hay nada sin importancia en las cosas de Dios. Dios tiene cosas importantes. Así que la gloria para Dios, la gratitud para todos ustedes y manténganse en sintonía. Aquí se termina Día en Armonía y se hace un pequeño paréntesis para entrar al devocional para que queden en Facebook separados y así puedan observar las personas. Adiós, pues.